Cuando el Sol transita por Libra o cuando alguien nace bajo esta constelación, la balanza celestial se convierte en el símbolo sagrado que guía su camino. Libra, regido por Venus, el astro del amor, la belleza y la armonía, parece destinado a vivir en un jardín de rosas, rodeado de arte, de vínculos amables y de acuerdos que traigan paz. Pero bajo esa superficie delicada y encantadora, se esconde una lección que no puede evitar, una verdad tallada en los huesos de su alma, una enseñanza que llega con el filo cortante del dolor. Libra vino al mundo con el deseo profundo de complacer, de entender, de conectar, de crear puentes donde hay abismos. Su voz interior le susurra que el conflicto es destructivo, que la disonancia perturba la belleza, que toda batalla puede evitarse si uno sabe ceder, si uno aprende a moldearse, a suavizar los bordes, a encontrar el punto medio. Pero este mismo impulso hacia la armonía lo lleva, inevitablemente, a desdibujarse. El dolor de Libra nace cuando su deseo de equilibrio lo empuja a negarse a sí mismo. Porque, en su afán de no romper la balanza, Libra se olvida de que también él tiene peso, también él tiene voz, también él tiene fuego. En las decisiones compartidas, cede. En los vínculos, se adapta. En los silencios, calla lo que arde por decir. Y así, sin darse cuenta, va dejando partes de sí mismo en cada esquina donde prefirió no incomodar, no confrontar, no desagradar. Pero el universo es sabio, y no permite que un alma se pierda sin luchar. Por eso, a Libra lo atraviesa la herida de sentirse invisible, usado, ignorado. Atrae relaciones donde da más de lo que recibe, donde la belleza se transforma en máscara, donde la diplomacia encubre la renuncia. Y entonces llega la sacudida, el crujido de la injusticia, el espejo roto de una relación desigual, la ruptura que no se vio venir porque Libra no quiso ver. Llega el desencanto, el dolor de haberse traicionado en nombre de la paz. Es en ese umbral, cuando la balanza cae con fuerza hacia un lado y rompe el eje, cuando Libra despierta. Porque su lección más profunda no es evitar el conflicto, sino atravesarlo con dignidad. No es ceder para mantener la calma, sino sostener la verdad con coraje. Libra debe aprender a ser fiel a su centro, incluso si eso desestabiliza el entorno. Debe comprender que no todo se negocia, que su alma también tiene un precio que no puede rebajar. El dolor le enseña a Libra que no puede amar a los otros si se ha olvidado de amarse a sí mismo. Que la armonía real no se construye sobre concesiones vacías, sino sobre vínculos auténticos donde la verdad no se oculta, donde las diferencias no se temen, donde la justicia empieza por el respeto propio. La estética sin sustancia se derrumba, pero la belleza que surge del alma que se reconoce a sí misma, esa es eterna. A Libra lo atraviesa el arquetipo del guerrero de la justicia, pero no con espadas de hierro, sino con el filo afilado de sus propias elecciones. Aprende que decir no es también un acto de amor. Aprende que ser rechazado por mostrarse tal cual es, duele menos que ser aceptado por una versión que no le pertenece. Aprende que hay batallas que vale la pena luchar, y que su voz, suave pero firme, puede mover montañas cuando nace de su verdad más profunda. En su viaje zodiacal, Libra asciende del placer superficial al compromiso auténtico, del acuerdo artificial al pacto sagrado, de la belleza estética a la belleza ética. Y ese viaje no es fácil. Es un sendero de espejos rotos, de máscaras caídas, de vínculos perdidos, pero también es el camino hacia una libertad interna que ninguna aprobación externa puede igualar. Porque al final, Libra se convierte en el portador de la balanza sagrada, no para medir cuánta paz ofrece a los demás, sino para pesar su alma y saber si ha sido justo consigo mismo. La armonía verdadera no se alcanza a través del sacrificio constante, sino al encontrar la danza entre el dar y el recibir, entre el amor al otro y la fidelidad al ser. Y cuando Libra aprende a sostener su centro incluso cuando el mundo a su alrededor se tambalea, cuando alza su voz con dulzura pero sin miedo, cuando se elige aunque eso implique dejar atrás lo que ya no vibra con su verdad, entonces ha integrado su lección. Entonces el dolor se transforma en sabiduría. Y en ese instante, la balanza no solo se equilibra, brilla. Libra, portador del equilibrio y la diplomacia, no solo carga con la búsqueda de armonía entre los opuestos, sino también con la responsabilidad sagrada de tejer justicia entre las almas. Su viaje no es superficial, aunque desde fuera muchos lo crean así. Detrás de su sonrisa amable y sus formas elegantes, hay un corazón que vibra con el peso del deber invisible, el deber de restaurar el orden en un mundo muchas veces desgarrado por el ego, la división y el ruido. Libra no vino a este plano solo a hacer las paces entre personas, vino a recordar que existe una paz superior, una que nace cuando el alma está en coherencia consigo misma.
En su camino, Libra también debe enfrentarse a las consecuencias de su apego a la validación externa. Es seducido por la imagen que proyecta, por el reflejo que obtiene de los otros, por el deseo de ser aceptado. Este espejo social, tan potente y embriagador, puede volverse una prisión sutil. Libra, en su forma menos consciente, corre el riesgo de convertirse en lo que los demás necesitan, adaptándose con maestría, pero olvidando su esencia. Puede aprender a ser tan hábil en leer a los otros, que olvida cómo leer su propia alma. Esta desconexión lo lleva a una encrucijada profunda, porque sin saber quién es, la armonía que tanto anhela se convierte en un espejismo que siempre se le escapa de las manos. Otra de las pruebas ocultas que Libra debe enfrentar es el miedo a la soledad. Por naturaleza relacional, Libra se siente completo cuando se refleja en otro, cuando existe un vínculo que le devuelva sentido y dirección. Pero la lección que el universo le plantea es aún más elevada: debe aprender a sostenerse solo, a elegir la soledad no como castigo, sino como santuario. Porque solo en el silencio de estar consigo mismo, sin miradas que lo definan, puede descubrir su verdadero valor. Es en ese vacío aparente donde comienza a emerger su identidad auténtica, donde empieza a escuchar su voz interna, más allá de las expectativas ajenas. La soledad, que tanto temía, se convierte en su aliada, su cuna sagrada, su templo interior. En el plano energético, Libra también debe trabajar con el desequilibrio entre lo mental y lo emocional. Como signo de aire, tiende a racionalizar, a intelectualizar los conflictos, a buscar explicaciones lógicas donde a veces solo hay dolor crudo, necesidad, instinto o intuición. Puede volverse experto en justificar relaciones que ya no le nutren, en disfrazar con palabras lo que su cuerpo y su corazón ya han intentado decirle muchas veces. La mente se convierte en un refugio que, lejos de protegerlo, lo mantiene desconectado de su energía vital. El despertar llega cuando se permite sentir sin entender, cuando honra su sensibilidad sin necesidad de analizarla, cuando se sumerge en el caos emocional y emerge con más fuerza, más real, más humano. Desde lo kármico, Libra también hereda patrones de desbalance en los vínculos. En vidas pasadas pudo haber abusado de su poder de atracción, manipulando con su encanto, evitando responsabilidades, usando la diplomacia como una máscara para evitar enfrentamientos que requerían su presencia plena. En esta encarnación, debe enfrentarse a las consecuencias de esa evasión. Se encuentra con relaciones donde el otro toma el control, donde se siente atrapado, donde debe experimentar el sometimiento para recordar que su voz tiene poder, que su elección tiene valor. Estos encuentros, aunque dolorosos, no son castigos, son oportunidades sagradas para sanar, para redimir, para elevar su energía de lo superficial a lo auténticamente sagrado. Libra también carga con una nostalgia ancestral por el paraíso perdido, por un mundo en equilibrio perfecto donde no existían conflictos ni divisiones. Esta memoria antigua, que vibra en lo profundo de su alma, lo impulsa a querer restaurar ese estado ideal aquí en la Tierra. Pero el alma de Libra debe aceptar que esta realidad es dual, y que su misión no es huir de la polaridad, sino abrazarla, integrarla y elevarla. El equilibrio que busca no es estático, sino dinámico, se construye en el movimiento, en la tensión de los opuestos que se reconocen y se transforman. Libra no vino a eliminar el conflicto, sino a enseñarnos cómo atravesarlo con belleza, con verdad y con justicia. El viaje de Libra lo lleva a convertirse en un arquitecto de vínculos conscientes. Cuando ha cruzado las sombras de la dependencia, la negación, la complacencia y el miedo, emerge como un ser que ya no teme la autenticidad. Sabe poner límites sin perder la ternura, sabe decir su verdad sin necesidad de herir, sabe amar sin poseer, sabe ceder sin traicionarse. Libra, en su forma más elevada, se convierte en un puente entre almas, un canal por donde circula el amor en su forma más limpia y justa. Y en esa vibración, todo lo que toca florece, porque ha aprendido que la belleza verdadera nace del alma alineada con su destino. Así, Libra deja atrás las cadenas invisibles del agrado y se convierte en símbolo viviente de un nuevo pacto con la vida, uno donde la justicia no es un concepto, sino una experiencia cotidiana, donde la armonía no es apariencia, sino raíz, donde el amor no es dependencia, sino elección sagrada. Su dolor se transfigura en fuerza, su silencio en palabra, su sombra en luz. Y en ese renacer, la balanza ya no tiembla, resplandece con la fuerza de quien ha elegido vivir desde la verdad. En las profundidades más ocultas del camino de Libra se esconde una batalla interior que pocas veces es comprendida por los demás. A diferencia de signos que atraviesan sus desafíos de forma visible, desgarradora y explícita, Libra enfrenta tormentas silenciosas,
guerras internas que no estallan hacia afuera, sino que se disuelven en miradas, en gestos, en elecciones aplazadas, en la niebla de lo no dicho. Su aprendizaje no se da en medio de grandes conquistas externas, sino en el terreno sutil del alma, donde cada decisión se convierte en un acto de coraje invisible. Libra no viene a conquistar imperios, viene a conquistar su centro. Y esa tarea es tan titánica como cualquier gesta épica. Uno de los laberintos más enrevesados que Libra debe aprender a atravesar es el del juicio. Como signo asociado a la balanza, siente de forma instintiva la necesidad de evaluar, de sopesar, de comparar. Sin embargo, este impulso que, en su nivel más elevado, está al servicio de la justicia y la equidad, puede convertirse en una trampa cruel. Libra puede quedar atrapado en la parálisis del análisis, perdiéndose en un mundo de opciones donde cada decisión implica una renuncia, cada elección una posible herida. Es en esa indecisión donde muchas veces pierde fuerza, se diluye, se frustra. Pero esta dificultad no es un defecto, es una oportunidad para desarrollar una visión más clara, más centrada, más madura. El alma de Libra está diseñada para aprender a decidir no desde el deber ni desde el miedo al error, sino desde la fidelidad a su brújula interna. El juicio que antes le sirvió para equilibrar el mundo externo, ahora debe volverse hacia adentro. No se trata ya de qué opción es la mejor para todos, sino de cuál resuena con su verdad. La justicia más profunda no es la que se impone en un tribunal, sino la que se construye en el corazón de quien sabe quién es, que necesita y que está dispuesto a sostener. Libra debe entender que no puede salvar a todos, que no siempre habrá una solución que agrade a todos los bandos. A veces, su decisión generará rechazo. A veces, su elección desilusionará a quienes esperaban algo diferente. Y ese es precisamente el umbral que debe cruzar, elegir aunque duela, elegir aunque el mundo tiemble, elegir porque su alma se lo exige. Otro de los aspectos menos visibles del viaje de Libra es la integración de su sombra. El arquetipo del mediador, del conciliador, del que busca la belleza en todas partes, puede quedar descompensado si no se reconoce en sus aspectos más oscuros. Libra también tiene rabia. También tiene orgullo. También tiene deseos que no siempre son puros. Y debe dejar de huir de todo eso para poder crecer. Porque lo que niega, lo proyecta. Lo que reprime, lo encuentra en el otro. Libra atrae espejos que le muestran su propia disonancia. Relaciones donde el otro es egoísta, frío, autoritario. Relaciones donde se siente aplastado, no escuchado, ignorado. Y eso ocurre no para castigarlo, sino para mostrarle lo que él mismo ha silenciado en su interior. Cuando Libra se atreve a mirar esa sombra sin vergüenza, sin culpa, sin filtros, comienza a recuperar su poder. Se da cuenta de que la rabia también puede ser sagrada, que el ego también puede ser una brújula, que el deseo también puede ser una fuerza creadora. Y en esa integración, emerge con una profundidad y una autenticidad que antes no conocía. Libra también tiene una relación intensa con la estética, con lo bello, con la forma. No porque sea superficial, sino porque recuerda, en lo más profundo de su ser, que la belleza es una manifestación del orden cósmico. La armonía visual, sonora, gestual, no es para él una decoración, sino un lenguaje sagrado. Pero esa devoción por lo bello puede volverse un velo que le impida ver lo esencial. Libra debe aprender que la belleza más verdadera no siempre es simétrica, no siempre es perfecta, no siempre es pulida. Hay belleza en la imperfección, en lo roto, en lo salvaje, en lo genuino. Y cuando se libera de la tiranía de la imagen, cuando se permite ser visto en su vulnerabilidad, en su caos, en su verdad cruda, entonces se convierte en un canal aún más poderoso de belleza real, no impostada. También hay una dimensión espiritual profunda en el camino de Libra que suele pasar desapercibida. Al estar en el punto medio del zodiaco, Libra es el umbral entre lo personal y lo transpersonal. Representa el punto en que el yo comienza a abrirse al otro, pero también al todo. Por eso, cuando Libra trasciende el ego y deja de buscar aprobación externa, puede convertirse en un verdadero puente entre mundos. Su palabra tiene el poder de unir dimensiones. Su presencia puede calmar tormentas. Su energía, cuando está alineada, se vuelve un espacio de paz que eleva a todos los que lo rodean. En su versión más alta, Libra es un maestro del equilibrio entre alma y cuerpo, entre materia y espíritu, entre voluntad personal y propósito universal. Y para llegar allí, ha debido recorrer el largo y complejo sendero de su dolor, de su pérdida, de sus silencios, de sus contradicciones.
El alma de Libra no vino a este mundo para repetir fórmulas, para encajar en moldes, para contentar multitudes. Vino a redibujar el mapa de lo posible. Vino a mostrar que la justicia no es rigidez, sino compasión con límites. Que el amor no es entrega ciega, sino elección constante. Que la belleza no es una máscara, sino una emanación del ser verdadero. Y eso solo puede surgir cuando ha atravesado el fuego de su duda, de su miedo, de su desesperación. Solo entonces se eleva como una figura luminosa, no porque nunca haya caído, sino porque ha aprendido a levantarse con cada caída. Libra se convierte en un guardián del equilibrio no porque siempre esté en paz, sino porque ha hecho del desequilibrio su maestra más poderosa. Y cuando finalmente deja de mirar hacia afuera buscando su reflejo, y se mira de frente con todos sus claroscuros, Libra se encuentra con lo más grande que posee, su propia alma. Una alma que ha aprendido que su valor no se mide por cuántos lo quieren, sino por cuánto se quiere a sí mismo. Que su luz no brilla por adornos externos, sino por la coherencia con la que vive. Que su misión no es evitar el conflicto, sino actuar con integridad incluso en medio del caos. En ese instante, Libra deja de ser la balanza que duda y se convierte en la balanza que sostiene. Y en su equilibrio, el mundo encuentra esperanza. El destino de Libra está íntimamente ligado al arte sutil de la relación, pero su verdadero propósito no se limita a conectar seres humanos entre sí, sino a forjar alianzas sagradas entre el alma individual y el orden cósmico. Libra, como signo cardinal del elemento aire, lleva en su esencia el impulso iniciador de los vínculos, el deseo de tender puentes donde antes había muros, de construir arquitectura emocional donde antes solo había ruinas. Sin embargo, este noble impulso lo coloca, desde muy temprano, ante la tensión entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser auténtico. Esa es una de las más dolorosas contradicciones que Libra debe habitar para crecer, y es ahí donde la vida le exige fuerza espiritual. Lo que muchas veces se pasa por alto es que Libra, más allá del encanto social y la elegancia con la que se le suele asociar, es un guerrero. No un guerrero de la fuerza física, sino un guerrero del espíritu. Su campo de batalla no está en los escenarios ruidosos ni en las guerras evidentes, sino en las trincheras silenciosas de sus elecciones personales, en los laberintos del deseo, en las complejas intersecciones entre lo que quiere, lo que debe y lo que teme. Libra aprende a blandir su espada en el territorio de lo invisible, donde cada acto de honestidad representa una victoria silenciosa pero transformadora. No pelea por conquistar tierras, sino por mantener su alma en armonía con su verdad. En el corazón mismo de su camino arde una tensión ancestral, la necesidad de corresponder. Libra muchas veces cree, desde su programación más inconsciente, que el amor se gana por mérito, que debe hacer, ofrecer, adaptarse para ser digno de afecto. Y en ese pacto silencioso se somete a una carga que no le corresponde. Aprende a leer a los demás con una sensibilidad tan precisa que termina anticipándose a sus necesidades, postergando las suyas. Pero la vida le exigirá, tarde o temprano, romper ese pacto ilusorio. Porque el amor verdadero no se gana, se comparte. No se negocia, se sostiene desde la libertad. Libra debe aprender que su sola existencia es suficiente, que su valor no se mide por su capacidad de agradar, sino por su capacidad de ser sin excusas, sin disfraces, sin mendicidad emocional. El dolor más transformador para Libra llega cuando se da cuenta de que ha entregado su energía en relaciones donde solo él sostenía el equilibrio. Entonces el alma se agrieta, la balanza cae con fuerza hacia un lado, y todo lo que creía seguro se tambalea. Es allí donde se activa el potencial oculto del signo, la capacidad de reconstruirse desde la herida. Porque Libra, cuando ha tocado fondo, no se queda en la víctima. En su despertar, encuentra la fuerza para redefinir la justicia no como una apariencia externa, sino como una pulsión interna que ya no depende del otro. Deja de exigirle al mundo que le devuelva equilibrio, y comienza a crearlo desde adentro. Ya no negocia su verdad. Ya no sacrifica su voz. Y es en ese giro, en esa alquimia interior, donde su luz se vuelve incandescente. Un aspecto esencial que muchas veces no se considera es el vínculo de Libra con el destino colectivo. Al ser regido por Venus, no solo representa el amor romántico o los vínculos personales, sino también la capacidad de generar belleza social, de modelar cultura, de inspirar nuevos modelos de convivencia. Cuando Libra alcanza un grado elevado de conciencia, se convierte en un verdadero visionario de la armonía social. Tiene el don de percibir estructuras injustas, dinámicas desequilibradas, sistemas que excluyen o marginan, y siente el llamado profundo de intervenir desde el equilibrio y no desde el resentimiento.
puede convertirse en defensor de causas nobles, en arquitecto de nuevos pactos, en mensajero de paz en medio del caos. Su energía es capaz de transformar espacios, de transmutar hostilidad en entendimiento, de hacer de lo roto una obra de arte ética y viva. En su camino más elevado, Libra comprende que la belleza y la justicia no son fines, sino consecuencias. Son el resultado natural de una vida vivida en verdad. Aprende que la estética vacía no sana, que la cortesía sin alma es una prisión, que el acuerdo superficial es una tregua sin paz. Por eso se vuelve radical en su honestidad, revolucionario en su forma de amar, valiente en su forma de decidir. No busca simplemente agradar, busca provocar un orden nuevo donde cada ser tenga su lugar, donde cada voz sea escuchada, donde el amor sea acto, no dependencia. En ese nivel, Libra deja de ser el signo que media y se convierte en el signo que lidera desde la equidad, que guía sin dominar, que inspira sin imponer. El desafío del alma de Libra también implica desprogramar la creencia de que todo debe ser balanceado de inmediato. Hay procesos que requieren desequilibrio temporal, rupturas necesarias, caos transformador. Libra debe aprender a sostener el conflicto cuando es necesario, a habitar la incomodidad como parte de la alquimia del alma. Ya no se asusta cuando la paz se quiebra, porque entiende que no hay armonía verdadera sin verdad profunda. Aprende a no huir del dolor, a no temer la sombra, a no apagar su fuego para evitar incendios ajenos. Su evolución espiritual lo lleva a integrar el caos como parte del ciclo, a reconocer que sin la noche no hay amanecer, que sin la ruptura no hay revelación. Desde una visión astrológica más elevada, Libra es el signo que prepara el alma para entrar en los misterios de Escorpio. Y eso no es casual. Porque antes de descender al inframundo de las emociones intensas, de la muerte simbólica y la transformación radical, Libra debe haber construido un yo capaz de sostenerse en su centro. Por eso su dolor, aunque parezca suave o silencioso, es profundamente iniciático. Es el dolor de quien ha tenido que mirarse sin el reflejo del otro. Es el dolor de quien ha tenido que derrumbar su máscara más amable para que su verdadero rostro pueda emerger. Y solo quien ha atravesado ese umbral está preparado para la entrega absoluta que exige el siguiente paso del viaje zodiacal. Libra, cuando ha integrado su sombra, cuando ha sanado su necesidad de agradar, cuando ha dejado de traicionarse en nombre del amor, se convierte en un canal de luz ecuánime y poderosa. Su energía entonces no busca aprobación, sino resonancia. No pide permiso, sino que se alinea con la armonía superior de la existencia. Y su sola presencia se vuelve medicina, se vuelve espejo claro, se vuelve llamado a vivir con belleza, sí, pero con una belleza que nace de la verdad. En esa consagración silenciosa, en ese heroísmo invisible que Libra en cada elección, Libra encarna su destino más elevado, ser un pilar de justicia cósmica en medio de un mundo que aún busca su equilibrio. No por obligación. No por deber. Sino porque su alma, al fin, ha recordado quién es. Y cuando Libra recuerda, no hay caos que no pueda armonizar, no hay vínculo que no pueda elevar, no hay sombra que no pueda abrazar. Porque ha aprendido que el verdadero equilibrio no se encuentra, se crea. Y ese poder, ahora, vibra en cada fibra de su ser. El alma de Libra, al igual que las antiguas columnas que sostienen templos silenciosos y eternos, ha sido esculpida por la tensión entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que se da al mundo y lo que se calla en la intimidad del corazón. Su viaje, de naturaleza aérea, no se limita al intercambio con el otro o al ideal de la justicia, sino que toca el delicado arte de encontrar lo eterno dentro del cambio. Libra no solo debe aprender a decidir, a afirmar su voz, o a sostenerse en medio de los extremos, su verdadera iniciación implica abrazar el tiempo como un aliado y no como una amenaza, descubrir que la armonía no es un punto fijo sino una danza constante, viva, dinámica. Una de las lecciones más profundas, y también más ocultas en el camino de Libra, es su relación con el vacío. Al buscar siempre la complementariedad, al anhelar el reflejo, el vínculo, la respuesta del otro, muchas veces Libra queda suspendido en el silencio de la espera. Ese silencio, a veces disfrazado de cortesía, otras de resignación, no es otra cosa que un espejo del vacío interior que aún no ha sido habitado. Libra debe sumergirse en ese vacío sin temerlo, sin llenarlo de urgencias emocionales, sin recubrirlo con máscaras de armonía. Solo allí, en ese espacio donde no hay ecos, puede descubrir que su verdadera fuente no está en el mundo exterior, ni en la respuesta del otro, ni en el acuerdo buscado, sino en la voz serena que emerge del centro de su ser. Cuando logra habitar el silencio sin ansiedad, sin prisa por concluir, sin necesidad de gustar, Libra encuentra la verdadera paz,
la que no depende de equilibrios efímeros ni de consensos, sino de la profunda sintonía con su espíritu eterno. Otro aspecto vital en el desarrollo de Libra es su relación con el destino creativo. Si bien se le reconoce por su sentido estético y su inclinación a las artes, su papel creativo va mucho más allá del arte decorativo o del buen gusto. Libra ha venido a modelar estructuras de belleza viviente, a encarnar la estética como una forma de coherencia existencial. En su versión más elevada, la belleza deja de ser una forma y se convierte en una consecuencia, la consecuencia de la verdad encarnada, de la justicia aplicada con amor, del gesto alineado con el alma. Libra puede convertirse en un creador de realidades que inspiren, no por su perfección técnica, sino porque están impregnadas de propósito. Su sensibilidad estética, una de sus herramientas más poderosas, está al servicio de la armonización de planos, el mental, el emocional, el espiritual y el físico. Cuando abraza esa vocación creadora desde su centro más íntegro, sus creaciones, sean palabras, espacios, decisiones o relaciones, se transforman en templos vivos donde otros encuentran también su equilibrio. El vínculo de Libra con el karma también es una clave poco explorada pero esencial. Su lugar en la rueda zodiacal representa una frontera entre el yo y el nosotros, entre el deseo individual y la consecuencia colectiva. Es en Libra donde el alma comienza a asumir las repercusiones de sus acciones no solo en su mundo, sino en el mundo del otro. Por eso, muchas veces, la vida lo confronta con situaciones donde debe actuar como juez, no de los demás, sino de sí mismo. El karma de Libra no se manifiesta como castigos externos, sino como dilemas éticos internos que se repiten una y otra vez hasta que logra romper el patrón. Relaciones que se disuelven por la falta de límites claros, vínculos que se tornan dependencia disfrazada de amor, acuerdos que parecen justos pero terminan siendo cadenas. Cada uno de estos desafíos es un llamado a despertar su poder de discernimiento superior, a dejar de buscar equilibrio fuera y empezar a ejercerlo como una ley interna. En el trasfondo de esta danza kármica se encuentra la energía de Saturno exaltado en Libra, una posición astrológica que rara vez es comprendida en toda su magnitud. Saturno, el gran maestro del tiempo, de la responsabilidad y del límite, encuentra en Libra un escenario perfecto para enseñar el arte de la madurez vincular. Aquí, el tiempo no es un enemigo, sino un arquitecto silencioso. Las relaciones no son impulsos momentáneos, sino pactos sagrados que exigen coherencia, estructura y verdad. Libra, bajo esta influencia, está llamado a construir relaciones con cimientos duraderos, pero para hacerlo debe primero aprender a sostenerse solo. No desde el aislamiento, sino desde la autonomía emocional. Es la prueba saturnina, no huir del compromiso, pero tampoco perderse en él. Ser dos, sin dejar de ser uno. Esa lección, cuando es aprendida, convierte a Libra en un pilar no solo del amor, sino de la libertad en el amor. Hay una dimensión heroica en Libra que se despierta cuando, tras muchas caídas, elige ya no justificar lo injustificable. Cuando deja de suavizar lo áspero, de maquillar lo inaceptable, de callar lo que su alma grita. Entonces su espada de aire se vuelve palabra clara, su balanza se vuelve criterio firme, su presencia se convierte en verdad pacificadora. Ya no busca apaciguar, ahora inspira a que los demás también elijan desde su verdad. Ya no busca que lo quieran por su docilidad, ahora brilla por su integridad. Y en ese punto, Libra se vuelve invencible, no porque no caiga, sino porque su caída ya no significa pérdida, sino renacimiento. Cuando Libra recuerda su verdadero propósito, deja de temer al conflicto, porque entiende que la armonía no es ausencia de tensiones, sino la alquimia que las integra. Sabe que no está aquí para desaparecer dentro de otro, sino para bailar en alianza sin perder su forma. Sabe que no necesita que todos lo entiendan, porque su claridad interna es guía suficiente. Y entonces vive como un verdadero emisario del equilibrio divino, uno que no impone, pero tampoco se borra, uno que no exige, pero tampoco se sacrifica sin sentido. Uno que, en cada paso, en cada elección, en cada palabra, honra el pacto sagrado de su alma con el universo. Porque Libra ha aprendido, a través del dolor, que el verdadero equilibrio no es una posición, sino un estado de presencia. Que la belleza no está en agradar, sino en ser. Que el amor más puro no ata, sino que expande. Y que la justicia más alta no se dicta desde fuera, sino que resuena desde un corazón que ha conocido el abismo y ha elegido, aún así, seguir amando. Así, Libra no solo encuentra su redención, se convierte en un faro silencioso para todos los que buscan, en medio del ruido del mundo, el coraje de vivir en armonía con su verdad.
La esencia de Libra guarda secretos que se revelan solo cuando el alma ha recorrido muchos ciclos de desilusión y esperanza, cuando ha comprendido que el equilibrio no siempre se encuentra en la calma sino en la firmeza de haberse sostenido en medio de la tormenta. Uno de los aspectos más profundos y frecuentemente ignorados en su viaje es su relación con la disonancia entre el mundo mental y el mundo emocional. Libra, signo de aire, habita en una esfera de abstracción, donde las ideas se ordenan con simetría y lógica, pero su corazón, moldeado por Venus, no responde a fórmulas ni estructuras, es un campo de sensibilidad pura, intuitiva y a menudo desbordante. Esta tensión entre razón y emoción no es una limitación, es el campo de entrenamiento donde Libra forja su discernimiento espiritual. El dolor de Libra muchas veces se aloja en ese abismo entre lo que sabe que debe hacer y lo que siente que no puede traicionar. Puede ver con claridad los desequilibrios, puede nombrar las fallas, puede entender los ciclos que se repiten en sus vínculos, pero algo en su interior le suplica que no rompa, que no decepcione, que no hiera. Y así, se queda, muchas veces más de lo que su alma soporta, en escenarios donde su luz comienza a apagarse lentamente. Ese sacrificio silencioso no es debilidad. Es un intento heroico de sostener lo bello incluso cuando ya ha perdido su esencia. Pero el aprendizaje llega con la certeza inevitable de que la belleza sin verdad se convierte en cárcel, de que el amor sin autenticidad se transforma en carga, de que la paz sostenida con miedo no es paz sino negación. La alquimia de Libra ocurre cuando deja de juzgar su sensibilidad como un defecto, cuando abraza la complejidad de sentir y pensar al mismo tiempo como una bendición. En ese momento, deja de usar su mente para justificar la inercia emocional y comienza a usarla como herramienta de liberación. Descubre que su intelecto, tan fino y perspicaz, no está solo para analizar sino también para establecer límites, para discernir cuando una relación ya no honra su crecimiento, cuando un espacio ya no resuena con su verdad. El despertar se produce cuando la mente y el corazón dejan de pelear y se alinean como aliados. Entonces Libra ya no duda de sí. Decide. Y al hacerlo, encarna una autoridad interior que no grita, que no se impone, pero que irradia una certeza imposible de ignorar. Otro aspecto de su viaje poco explorado es su relación con la sombra de la complacencia. Libra, por amor al equilibrio, puede adoptar máscaras tan perfectas que termina olvidando que debajo de ellas hay una identidad vibrante que aún no ha sido nombrada del todo. Puede rodearse de personas que lo validan, de ambientes donde todo parece correcto, de palabras que suenan armoniosas, pero si su alma no está despierta, ese mundo ideal se convierte en un teatro donde su espíritu se marchita lentamente. La máscara de la armonía, cuando no es reflejo de una verdad interna, se convierte en su mayor prisión. El precio de no incomodar es altísimo para Libra, es el precio de no evolucionar. La liberación llega cuando se atreve a decepcionar las expectativas ajenas para honrar su autenticidad. Cuando comprende que no todos lo van a entender, y que eso no lo hace menos valioso, sino más libre. Cuando renuncia al papel de mediador entre opuestos ajenos y se convierte en el centro gravitacional de su propia vida. Entonces, comienza a atraer relaciones que no buscan moldearlo, sino celebrarlo. Comienza a dialogar con el mundo desde su verdad, no desde el temor al rechazo. Y lo que antes era un deseo de encajar, se transforma en un impulso creador que genera nuevas formas de encuentro, nuevas maneras de vincularse, nuevas realidades donde el alma no necesita esconderse para pertenecer. El destino espiritual de Libra también implica un servicio más amplio que trasciende lo individual. Al regir la séptima casa, Libra es guardián de los contratos sagrados, de los pactos del alma, de los compromisos que se tejen entre seres para evolucionar juntos. No es casual que su energía se active en escenarios de colaboración, de alianza, de justicia compartida. Libra tiene la misión de traer belleza al mundo no como un adorno, sino como una arquitectura ética. Puede encarnar la diplomacia consciente, la palabra que sana, el gesto que armoniza sin someter, la acción justa que no divide. Tiene el poder de convertir el conflicto en puente, el desacuerdo en danza, el caos en coreografía sagrada. Pero para ejercer ese poder debe haber sanado primero su necesidad de ser aceptado a cualquier costo. Debe haberse desprendido del miedo a estar solo. Debe haberse abrazado en su totalidad, incluso en aquellas partes que creía inconvenientes, desordenadas, incómodas. Porque solo quien se ha reconciliado consigo puede ser verdaderamente justo con los demás. Solo quien ha aprendido a escucharse en profundidad puede escuchar al otro sin juicio. Solo quien ha recorrido el camino del equilibrio interno puede sostener el equilibrio colectivo sin quebrarse. Libra, al final de su recorrido iniciático, descubre que su misión no es evitar el desequilibrio,
sino ser un canal para la restauración. Y eso lo convierte en un pilar en medio del caos. Su fuerza, que muchos confunden con fragilidad, es la de quien ha elegido 1000 veces sostener el amor aun cuando todo a su alrededor lo incitaba a desconfiar. Su valentía no es la del grito, sino la de la palabra serena que restaura la esperanza. Su poder no está en imponerse, sino en recordar al mundo lo que se olvida en medio del ruido, que la armonía es posible, que la belleza es medicina, que el amor es elección y que la verdad puede ser dicha con elegancia sin dejar de ser feroz. Cuando Libra ha atravesado sus pruebas, cuando ha llorado su silencio, cuando ha renacido desde su centro más auténtico, entonces se eleva no solo como símbolo de justicia, sino como portador del equilibrio sagrado que une cielo y tierra, pensamiento y emoción, yo y tú, sombra y luz. Se convierte en guardián de la unión que no anula, sino que potencia. En constructor de puentes invisibles donde otros solo ven abismos. En recordatorio viviente de que la armonía no es destino, sino conquista. Y que en cada gesto justo, en cada elección valiente, en cada verdad dicha con belleza, hay una chispa de lo eterno que se manifiesta. Porque Libra, cuando despierta, ya no busca reflejo, se convierte en faro. En la trama silenciosa del zodiaco, Libra guarda un conocimiento antiguo que ha sido olvidado por muchos, el arte de sostener el alma del mundo en medio de su polaridad. Su esencia está tejida con hilos de equilibrios cósmicos, y su lección más profunda, aquella que solo se revela tras múltiples vidas de búsquedas, no es simplemente elegir entre dos caminos, sino revelar un tercero, uno que trasciende la dualidad. Su presencia no está diseñada para imponerse ni para desaparecer, sino para ser la fuerza invisible que equilibra el universo cuando todo parece inclinarse hacia el caos o el extremo. El aprendizaje doloroso de Libra incluye un aspecto pocas veces reconocido, su relación con el sacrificio silencioso por ideales inalcanzables. Libra no solo busca equilibrio en relaciones o decisiones, también lo busca en visiones internas de perfección que nadie más ve. Carga con el peso de ideales imposibles, no por vanidad, sino porque su alma recuerda cómo podrían ser las cosas si todos eligieran la verdad, la belleza y la justicia. Pero ese recuerdo, ese eco de armonías perdidas, se convierte muchas veces en una cruz que lleva sin pedirlo, intentando hacer que el mundo encaje con un molde que aún no existe. Esta lucha interna entre lo que es y lo que debería ser lo fragmenta, lo agota, lo hiere. Y sin embargo, en ese dolor también se encuentra su mayor iniciación, aprender a ver la perfección dentro de lo imperfecto, a honrar la belleza incluso en la ruptura, a encontrar equilibrio en medio del desorden sin exigir que desaparezca. Existe una dimensión mística en Libra que raramente se nombra. Aunque suele ser asociado a lo racional, a lo social, a lo diplomático, Libra guarda un portal hacia la sabiduría esotérica que se expresa a través de la geometría sagrada, la simetría del alma, la armonización de los planos sutiles. Su signo, al estar regido por Venus, no solo accede a la estética superficial, sino a una vibración profunda donde cada forma es símbolo, cada sonido es código, cada encuentro es alquimia. Cuando Libra despierta espiritualmente, su mirada ya no ve solamente rostros, actitudes o palabras. Ve campos energéticos en conflicto, ve disonancias entre lo que se dice y lo que vibra, y empieza a ejercer su poder no con confrontación sino con ajuste vibracional. Su trabajo sagrado, en ese estado, es casi imperceptible para los ojos no entrenados, equilibra espacios, suaviza energías, corrige desajustes sutiles con su sola presencia consciente. Y en ese oficio oculto, se convierte en sanador sin decirse curador, en pacificador sin pronunciar discursos, en guardián de un orden sagrado que opera más allá de la forma. También hay una relación profunda entre Libra y el ritmo universal. Por ser un signo cardinal, Libra inicia estaciones, cambia el curso del tiempo simbólicamente. Porta la llave del equinoccio, el punto exacto donde la luz y la oscuridad se igualan. Esta posición no es simbólica, es su mandato celeste. Libra ha venido a recordarle a la humanidad que todo ciclo tiene su momento de equilibrio, que incluso la noche más larga se rinde ante el día, y que en medio de cualquier guerra existe siempre un punto de retorno, un instante de silencio donde pueden hacer algo nuevo. Ese poder de restaurar la medida justa del tiempo, de señalar con precisión cuándo actuar, cuándo callar, cuándo avanzar o cuándo ceder, convierte a Libra en un oráculo viviente cuando ha desarrollado su intuición afilada. Y ese oráculo no grita, no impone, no sentencia, simplemente muestra con claridad, y al hacerlo, transforma. Hay un componente oculto de rebeldía en Libra que solo se activa cuando ha sido llevado al límite por su entorno. No es una rebeldía impulsiva ni ruidosa, sino una revolución interior que estalla cuando ha callado demasiado,
cuando ha sacrificado su verdad en nombre de la armonía externa. Entonces emerge una fuerza inesperada, la del alma que ya no negocia su integridad. Esa energía, una vez liberada, se convierte en una corriente imparable que reorganiza toda su vida. Las máscaras caen, los vínculos falsos se desmoronan, los compromisos sin alma se disuelven, y de ese caos nace un nuevo Libra, uno que ya no teme al conflicto si ese conflicto significa verdad, uno que ya no se conforma con la apariencia si eso significa traición a su ser, uno que ya no se mide con los ojos del otro porque por fin ha abierto los suyos. Ese renacimiento es tanto una victoria como una bendición para el mundo. Porque Libra, cuando ha sido probado por la traición, el desequilibrio y la soledad, cuando ha sido despojado de sus seguridades y arrancado de sus vínculos ilusorios, descubre que su verdadero hogar no está en el otro, ni en la mirada ajena, ni en la aceptación social, sino en su eje. Y cuando habita ese eje, se convierte en una columna inquebrantable de conciencia, capaz de sostener no solo su destino sino también el de otros. Se vuelve un faro para quienes aún viven entre extremos, un ejemplo vivo de que se puede ser firme y amoroso, justo y compasivo, verdadero y elegante al mismo tiempo. El alma de Libra, al final, es una constructora de puentes entre realidades opuestas. Su don no es simplemente elegir entre blanco o negro, sino pintar con todos los matices posibles sin perderse en ellos. No vino a imponer una visión, sino a unir sin confundir, a equilibrar sin empobrecer, a suavizar sin adormecer. Vino a mostrar que la justicia puede tener rostro de ternura, que la belleza puede ser herramienta de revolución, que la paz puede ser conquistada sin armas, y que el amor verdadero es aquel que respeta el vuelo de ambos. Libra, al asumir su misión con coraje, se convierte en arquitecto de un nuevo orden, en tejedor de acuerdos sagrados, en voz del alma cuando el mundo grita. Y esa voz, pulida por años de silencios, nutrida por lágrimas que no se vieron, templada en fuegos invisibles, es la que sostiene al mundo cuando todo parece inclinarse hacia el abismo. Porque donde otros ven una grieta, Libra ve una posibilidad de unión. Donde otros sienten que se quiebran, Libra encuentra la línea exacta donde todo puede volver a empezar. Y en ese gesto de reconstrucción, callado y majestuoso, libra su batalla más gloriosa, la de honrar su alma, sin dejar de honrar a los demás.